Muy bien, estamos de regreso. Continuando con esto, 40 minutos después hay una siguiente fase que es 1/100 de ciclo lunar, o sea, 7, 8 horas después. En el momento en que fallece una persona, que todos vamos a llegar a eso, es como si fuera aquí el cuerpo físico y el alma. El cuerpo físico, solo puede funcionar si hay un alma, ¿ok? Incluso en una persona en coma, ahí está el alma. Entonces, al momento de exhalar el último suspiro, solo pasa esto. Pero ahí está el alma. Y ahí está la persona. Persona proviene de personalidad. Y la personalidad es una máscara. Sin embargo, es parte de nuestra configuración. Entonces, 40 minutos después, que es lo que señalé ahí, se separa el alma. Y a donde lleven el cadáver, ahí va el alma. Las personas que han tenido experiencias de muerte clínica relatan las cosas que ocurrieron porque están viendo. Y la pregunta es, ¿y con qué ojos? ¿Sí me explico? Entonces, es una forma de ir entendiendo que lo espiritual es lo intangible. El ojo es el órgano del sentido, pero el sentido es la vista. Por eso es muy importante que empecemos a desarrollar la habilidad de ver lo invisible. Decía Antoine de Exupéry, el autor del Principito, solo con el corazón se ve bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Desde lo más elemental, ¿qué marca de frijoles es la que puedes metabolizar? Hasta asuntos muy complejos como ¿es necesario este medicamento? ¿O es esta mi profesión a la que me voy a dedicar? ¿O cuál es mi misión de vida? ¿No? Todo eso se puede saber si aprendemos a decidir con el corazón. ¿Ok? Bueno, entonces está el cuerpo y el alma, fallece la persona, 40 minutos después el alma se despega del cuerpo y 7, 8 horas después se retira un poco más, pero ahí sigue. Lo que las tradiciones orientales recomiendan es incinerar el cuerpo para que el alma no quiera regresarse. Aquí tenemos otras tradiciones y muy respetables, lo que cada quien decida. Pero también es bueno empezar a reflexionar sobre lo que va a pasar. Yo ya le dejé instrucciones a un hijo que primero me velen unos 3 días, no vaya a ser que me esté haciendo güey. Y que ya entonces sí créeme los restos y que las cenizas le voy a dejar comprado unos relojes de arena por si me quieren ver trabajar algún día. Sí, es que esto no es trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Que digan, ¿qué horas son? Déjale pregunto a mi papá, ¿no? Algo así. Sí, la verdad es que hay que quitarle la solemnidad a ese evento, porque todos vamos a llegar a eso. Lo que importa es lo que está ocurriendo ahorita. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, ya en otra ocasión tratamos el tema del llamado juicio del viajero según la enseñanza del libro de los muertos egipcio, que relata que el viajero, es decir, el alma del difunto, va a llegar ante Anubis, que es uno de los dioses egipcios representado con el cuerpo de un hombre pero con cabeza de chacal. Y Anubis tiene una balanza y entonces el difunto, el viajero, tiene que poner su corazón en uno de los platillos de la balanza. Y entonces Anubis va a poner en el otro platillo una pluma. Y si el corazón pesa más que la pluma, entonces se lo echan a un monstruo que está ahí de mascota de Anubis a que se lo devore.
y eso es lo que se considera la segunda muerte, es decir, la muerte del alma. Lo peor que puede hacer uno es perder el alma. Yo hubo un tiempo en que decía, a nivel de sanación física, decía, todo tiene remedio menos la muerte. Y mis maestros me han enseñado que hasta eso tiene remedio. ¿Y cuál es el remedio? Salvar el alma. Pero no crean que va a venir del exterior. Ahora que estamos en la Semana Mayor, lo que más se repite es que el Cristo murió para que fueran perdonados nuestros pecados. ¿Y saben qué? Les tengo noticias, no es así. El Maestro Jesús vino a realizar la misión de salvar al mundo, no a nosotros, ¿eh? Es decir, este planeta es un ser vivo y este planeta necesitaba ser rescatado porque, según lo cuentan los archivos esotéricos, fue arrastrado por una rebelión. Y entonces el plan original se desvirtuó. Así que vino un enviado especial, que lo reconocemos como el Maestro Jesús, a solucionar ese conflicto, que es un tema también fascinante, muy largo, pero seguramente han oído. Hay un libro excelente, se lo recomiendo, que escribió J.J. Benítez, el autor de El caballo de Troya. Ese libro se llama La rebelión de Lucifer. Así que se los recomiendo, se los dejo de tarea. Entonces, es muy importante entender que aún con la bendita experiencia de ser asistidos por un espíritu tan poderoso como el del Cristo, eso no nos evade la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Y que solo nosotros, si queremos, y lo hacemos de manera voluntaria y consciente, solo nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. Y bueno, lo que yo les puedo compartir, les he dicho varias veces, no somos tan diferentes. Lo que pasa es que yo nunca estuve encerrado, pero también anduve en el agua, y también tuve la oportunidad de conocer maestros, y también tomé decisiones, que fue alejarme de adicciones, ¿no? Incluso me volví vegetariano por mi voluntad. Yo lo recomiendo, lo sugiero, pero no es obligación, es una decisión personal. Entonces, ¿de qué me tengo que salvar? Bueno, a nivel personal, lo primero que me motivó fue salvarme de las enfermedades que supuestamente son hereditarias genéticamente. Por ejemplo, el Parkinson. Mi abuelo paterno tuvo Parkinson. Le decíamos el media taza, porque se servía una taza de café y llegaba con la mitad de la mesa, ¿no? Y entonces mi padre era médico, era deportista y muy vanidoso, y él decía que él se iba a morir de viejo porque pues era médico y muy deportista. Y una temporada que lo dejé de ver como 10 años, cuando lo volví a ver, Parkinson. Entonces lo primero que pensé fue, en la torre seguimos nosotros, porque es una enfermedad más propia de varones. Y entonces yo dije, no, pinto mi raya. Así que en eso decidí salvarme. Yo decidí modificar mi estilo de vida, mi alimentación, y hasta ahorita, pues todo va bien. Para la edad que yo tengo, mi padre ya había desarrollado Parkinson y por supuesto el abuelo. Entonces, eso modifica la historia. Y otras experiencias que podemos compartir, pero lo que aquí va a pasar es un asunto bien personal. O sea, en la siguiente fase, un décimo de ciclo lunar, aquí fueron 40 minutos, aquí son de 7 a 8 horas. Acá va a ser casi 3 días, aproximadamente 3 días. Es el autojuicio, o lo que relata el libro de los muertos, el juicio de Osiris, de Anubis,
de Anubis. Y entonces, en ese momento, cada espíritu va a revisar las vivencias de esta experiencia. Y sería excelente que empezáramos a reconocer lo que verdaderamente somos. Es decir, somos espíritus que estamos viviendo una experiencia humana. No es que seamos humanos y que tengamos un alma, sino al inverso. Esta alma necesita este vehículo para estar aquí. Pero una vez que se retira, esto va a regresar a donde le corresponde, porque todo empezó por una célula. Así que la tierra de este cuerpo regresa al reservorio de la tierra de este planeta. El agua de este cuerpo va a regresar al reservorio de agua de este planeta. El fuego de este cuerpo, es decir, la temperatura corporal, va a regresar al reservorio de fuego de este planeta. Y el aire, por supuesto, va a seguir formando parte de la atmósfera de este planeta. Solo es prestado. Lo que hagamos con esto es lo único que importa. ¿Ok? Pero en ese momento, ya en el mundo electrónico, el alma va a decidir si regresa o no regresa. Y entonces vamos a leer un pequeño texto. Vamos a poner el archivo de Word que viene en otro de los libros del maestro de la Ferrier, y dice, es de la serie de los propósitos psicológicos. Esto viene escrito en el número 6, que se titula Medicina Universal, el alma de las cosas. Y dice así, le avanzamos. En las páginas 22 y 23 dice, la magia de magisterio consiste en captar y canalizar las fuerzas radiantes, magnéticas, eléctricas, gracias a la ley de las afinidades, de las simpatías, de las analogías y de las correspondencias. La magia consiste en la maestría de los elementos elementarios, elementales. Consiste en atraer y concentrar a fin de perfeccionar sus mejores fuerzas para dirigirlas hacia una acción más eficaz. Las causas de las enfermedades se resumen, sobre todo, en un desequilibrio de nuestros elementos, que es debido en gran parte a la mala calidad de nuestra alimentación. Por el alejamiento de los métodos naturales y una falsa repartición de nuestros productos alimenticios, la enfermedad es una discordancia, una anormalidad, y la curación es el problema que consiste en llenar esas lagunas. Y entre paréntesis dice, y esto es muy importante, el momento más favorable para tomar medicinas o medicamentos es cuando Marte y Júpiter están en el ascendente. Eso recuérdenlo porque más adelante les voy a mostrar una imagen. Bien, continuamos. Dice, se nota cada día más la debilidad de nuestro organismo, y esto es debido a las ventajas constantes de las comodidades modernas. Departamentos demasiado calientes, camas muy mullidas, vestidos múltiples, etc. Nuestros pies están escasamente en contacto con el suelo bienhechor. Poco tiempo se está consagrado al aire libre, a la marcha, al ejercicio, al descanso verdadero, en relajación completa. Nuestro cuerpo es menos resistente a causa del progreso, que le anima a la pereza, sometiéndolo al mismo tiempo a un esfuerzo nervioso constante. La recuperación de esa energía no puede hacerse a causa de la pobreza de los productos que se le ofrece como compensación. Ya las malas costumbres son adquiridas y se necesita una gran maestría para tomar de nuevo el control. Así, las comidas espirituales como esta vienen a veces a ayudar al ser humano, descontento de su lucha diaria y que sufre casi automáticamente. El hombre, aquel Adán eterno, debería, sin embargo, tomar de nuevo su sitio verdadero en el universo. Eso, sobre todo en el sentido psíquico. Y lo psíquico, repito, tiene que ver con la luna. ¿Con la qué? La luna.
El mundo psíquico está regido por la luna. Continuamos, dice, los sistemas intentaron establecer un orden social, pero el problema no es tan orgánico como espiritual. Cada hombre es un Adán en el oriente de su vida, o sea, el nacimiento. Es decir, en su nacimiento. Y llega a ser Isaac, como el hijo de Abraham, en su poniente, o sea, en su muerte. Adán, emblema de Yesú o de la luz. Isaac, ojo de Isa o de la luna, es el sol del occidente. El verdadero pueblo humano está siempre de pie, siempre encima del horizonte, siempre en su mediodía, como el dominador Indo-Isvara y como el gran sol, Israel. Y luego más adelante, en el mismo propósito psicológico, salud, en las páginas 28-29, cita al conde Saint-Ives de Albedré, que dice, es muy fiel a la prudencia de la antigüedad. Este erudito es de los más entusiastas en lo referente al amor y a la admiración a la humanidad. Su doctrina abraza todo, renueva sin turbar nada y con un espíritu más liberal. Establece una síntesis bastante verdadera para satisfacer a todos porque cada elemento concurre en la unidad armónica del conjunto. En su libro Misiones, el conde de Albedré enuncia: el hombre individual sube hasta la cumbre de los cielos gracias a la facultad que le dan la ciencia y la conciencia de formar aquí abajo su cuerpo de luz astral para evitar su segunda muerte, conservar su individualidad y volver hasta los orígenes inteligibles del ser. Y luego el maestro continúa: el hombre está constituido de un cuerpo físico, de un cuerpo de luz astral y de un espíritu. Antes de la caída, como lo dice la Biblia y como le dijeron también Pitágoras y Platón, Adán no tenía necesidad de un cuerpo físico. El de la luz astral le bastaba para el cumplimiento de su misión, porque ese cuerpo corresponde a la región cósmica donde se elaboran todas las formas, donde se efectúan todas las transformaciones esenciales de las individualidades terrestres. Región donde reinan las fuerzas de disociación encargadas de arrastrar el bien al mal, el ser al no ser y a todo lo que se rehúsa a hacer. A causa de su imprudencia, Adán, cediendo a la inclinación de esas fuerzas, fue vencido por ellas y su cuerpo de luz astral se encontró encadenado a la forma física y, por consecuencia, llegó a estar sujeta como ella a la transformación. Eso es por lo que Dios dice acerca del primer hombre. Abro comillas y dice: serás el agente de la muerte misma y no más de la vida. Escrito por Moisés en su versículo 17, capítulo 2. En consecuencia, el hombre caído sufrirá la transformación, es decir, que su cuerpo será disuelto como toda forma terrestre. Es la muerte física que conocemos. Y puesto que su cuerpo de luz astral está encadenado a la materia terrestre, él también será disuelto. Esa es la segunda muerte, mucho menos conocida. Ocurre poco más o menos después de la primera y la vemos solo en condiciones excepcionales porque se verifica en la comarca propia de su materia especial. El resultado de aquella doble muerte es que el alma vuelve a la comarca cósmica que le pertenece sin conservar su memoria, la memoria de su vida terrestre, excepto la conciencia de la individualidad que había formado allí por su unión con la materia. La unión del espíritu a la materia no ha sido completa, es decir, la misión del hombre fracasó.
Los dos elementos que debería asociar para el amor eterno de las bodas divinas se dividen y vuelven rápidamente cada uno a su estancia. Pero con la ayuda y por el efecto mismo de la redención providencial, entre paréntesis, la gracia, esa doble muerte, esa quiebra del hombre puede ser rehabilitada si hace el esfuerzo necesario. Por la ciencia y la conciencia reconstruirá un cuerpo de luz astral capaz de arrastrarse en la disociación, y aun cuando fuera disuelto su cuerpo, su individualidad será salvada por esa misma razón y en el mismo estado donde es formado el hombre universal. El aguijón de la muerte será vencido. Es en ese orden de ideas y con el propósito de prepararse a la obra magna que tienen lugar las operaciones teúrgicas. La teurgia es el acto cuando la voluntad del sacerdote, su ontología, hacen uno con el reino celeste y con su ley. Es el manejo de la naturaleza y de las fuerzas biológicas con la voluntad del teurgo. Es posible esa operación para cada individuo. La cirugía es el ejercicio de las facultades humanas trascendentales que permiten recibir la prudencia divina, el conocimiento, la ciencia, o mejor dicho, la sapiencia, entre paréntesis, comunicación de la divinidad a la humanidad gracias a la inteligencia. Es aquí donde nace la magia, que es la enseñanza luminosa a la cual se sometían los iniciados. Esa gran lección era dada solo a sabiendas y solo se recibía arrodillado, con el corazón puro y un amor a la humanidad y a la divinidad que alcanzaba hasta el sacrificio absoluto de su propia vida. Los colegios de iniciación hoy en día guardan todavía esa tradición de la antigua sapiencia. Estuvo un poco largo, pero yo quería compartirles este texto. Queda grabado gracias a la maravilla de las redes sociales. Y bueno, insistir en que es muy importante que profundicemos en estos temas, porque lo peor que puede pasar aquí es que al perder el alma, al ocurrir la segunda muerte, pues hay que regresar. Y entonces esto se conoce como la rueda del samsara. Es nacer, vivir, morir, volver a renacer, vivir, morir, y es eterno, si quieren. Cuentan que cuando el Buda alcanza la iluminación, en ese momento recuerda sus 800 vidas anteriores. Así que, ¿cuántas llevan? ¿Perdón? Bueno, son 3 días del proceso. ¿Cuánto tiempo dura esto? No sabemos. Hay distintas versiones. Los Rosacruces aseguran que se reencarna cada 144 años. O sea que si alguien muere a los 84, ¿cuánto falta para 144? Faltan 60 años, ¿no? Bueno, 60 años después reencarna. ¿Tiene que ver con el infinito también? Claro. Bueno, este símbolo es el de la eternidad. El del infinito es horizontal. Porque el símbolo del infinito tiene que ver con un movimiento aparente del Sol, que se le llama analema. Es decir, todos los días cuando sale el Sol hacia el oriente, si tomamos una fotografía, pues vemos que hacia el verano amanece más temprano y hacia el invierno amanece más tarde. Entonces, si le tomamos una fotografía, se forma una figura como un 8, pero acostado. Eso es el infinito. Es por el movimiento de analema. Es la eternidad. La rueda del samsara, le dicen en Oriente. Entonces, hay otra teoría que dice que depende de lo que uno haga con esta vida, si la aprovecha o no. Si uno la aprovecha, entonces, al pasar del otro lado, pues como que tenemos palanca y nos forman
en la parte de adelante de la fila. Porque actualmente en este planeta hay alrededor de 8.500 millones de almas. ¿Ok? Pero el proyecto de esta humanidad es de 60.000 millones de almas. Así que del otro lado están esperando 51.500 millones de almas la oportunidad de encarnarse. Entonces, si alguien desperdicia su vida aquí en este momento, del otro lado, pues vete a formar a la fila. Y entonces pueden pasar 1.200 años terrestres antes de regresar. Y como que sí cambia el mundo, ¿no? Algunas personas no creen en estos temas, no es forzoso. Un amigo me contó que su suegra sí creía mucho en esto y entonces él quiso burlarse de ella. Y le dijo, así que según usted, querida suegra, si yo muero hoy, ¿puedo regresar mañana al mundo convertido en un cerdo? Y la señora le respondió, no se vale repetir. No hay que criticar, más vale. Pero lo que dice la enseñanza del maestro y lo que dicen muchas otras fuentes es que si nosotros empezamos a tomar conciencia de esto, vamos a conservar la memoria. La memoria aún dejando este vehículo físico, porque la memoria no es una cuestión física. ¿En dónde está la memoria? En el hipotálamo. ¿En el hipotálamo? O sea, en el cerebro. Bueno, habemos algunos que opinamos que la memoria está en la mente, no en el cerebro. Y la siguiente pregunta es, ¿y dónde está la mente? ¿En el cerebro? Si piensas en el dedo meñique de tu pie izquierdo, ¿ya se fue tu mente para allá? Es lo más lejos que hay del cerebro. Y si piensas en lo que cenaste anoche, ya se fue al pasado. Y si pensamos en lo que queremos estar haciendo la próxima Navidad, ya se fue al futuro. Entonces la mente es algo intangible. El cerebro nos sirve para que nosotros aterricemos las cosas, ¿sí? Pero si abrimos el cráneo de una persona y abrimos el cerebro, no vamos a encontrar ahí la mente, ¿no? Bueno, entonces, regresando a la portada del tema de hoy, ¿han visto esa imagen alguna vez? No. ¿La mano de quién? Se le conoce como la mano de Maitreya. ¿Sabes quién es Maitreya? Es el Cristo. Es decir, lo que nosotros conocemos por la tradición de la religión católica es el nombre de un personaje histórico llamado Jesús, que nosotros decimos que es Jesús. ¿Ya mero? Ok. Pero en realidad el Maestro Jesús fue alguien que pudo lograr que el Espíritu del Cristo se manifestara a través de él. El niño que nació en el pesebre no se llamaba Jesús, se llamaba Emmanuel. Según cuenta los evangelios, el arcángel Gabriel se le aparece a María y le dice, tendrás un hijo al que pondrás por nombre Emmanuel. Y 30 años después, cuando lo bautiza Juan, cambia su nombre. ¿Por qué? Porque fue una prueba. En el momento en que es sumergido en el agua, entra Emmanuel. Pero cuando sale del agua, es el Cristo. Y entonces cambia su nombre para realizar su misión pública. Se retira al desierto 40 días, 40 noches y después empieza su misión pública con el primer acto que es conocido como el Sermón de la Montaña. Muy bien. Entonces, pero el Espíritu del Cristo es Maitreya. Y sigue manifestándose de vez en cuando, y esa imagen nos la regaló a alguien que logró
establecer nuevamente contacto y le pidió una prueba. Y la prueba fue aparecer la imagen de la mano en un espejo. Bien, le damos un clic. Recuerden que otro clic. Ese es el calendario de las principales actividades del signo del Cordero de este año. Y hoy estamos tratando el tema de la Semana Santa. Y bueno, damos otro clic. Esta imagen es la que quería mostrarles, porque recuerdan que entre paréntesis decía, el momento más adecuado para tomar medicamentos es cuando Marte y Júpiter están en el ascendente. Entonces les recuerdo el mapa del árbol de la vida. Ese círculo rojo asociado a este rayo rojo. Y ese círculo azul asociado a este rayo azul. Y esa estrellita que es el sol en el centro es la aureola dorada que se pone en esta imagen. Esto por supuesto es un dibujo, pero ese es la imagen que más me gusta del Cristo. Se le conoce como el Cristo misericordioso. Es decir, nosotros estamos permanentemente en la posibilidad de recibir la energía crística, que no es ni más ni menos que la luz que emana nuestro astro rey. Pero como no podemos verlo directamente, a riesgo de dañar nuestra vista, entonces lo vamos a hacer a través de espejos. El principal espejo es la luna. Por eso la importancia de seguir las actividades de la luna. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, principalmente. El cuarto menguante no es tan recomendable, aunque también sirve para otras cosas. Pero después de la luna, pues hay otras luces que reflejan la luz del sol. Y son como antenas que nos están llegando diversas energías. Así que para cuestiones de salud, y ojalá aquí podamos hacer un taller de eso, cuando se sigue a través de diversas herramientas que ahora existen en las redes sociales, el tránsito de Marte y Júpiter, podemos darnos cuenta que Marte se ve al ras del horizonte poquito antes de que amanezca, y Júpiter unas 3 horas después de que se puso el sol de este lado. ¿Ok? Justo en el momento en que se pone el sol, se ve una estrella brillante acá, pero no es estrella, sino que es el planeta Júpiter. Eso, ojalá tengamos la oportunidad de que vean los horarios, porque cuando se toma en ese momento algo, se potencializa su efecto sanador. ¿Ok? Bien. Y bueno, el último clic. Esta es una oración que compartieron los hermanos Rosacruces en relación precisamente al espíritu crístico. Y en estas oportunidades, como la de esta semana, con la luna del Cristo, yo quiero compartirla con ustedes, que se conoce como la gran invocación, que dice así: desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino sobre la tierra. Muchas gracias.